por favor? Mi nombre es José Luis Bartolomé. ¿Su edad? 70 años. Bueno, el tema que hablaremos en la entrevista es la corrupción en el Perú. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo cree usted que viviría si no existiera la corrupción en el Perú? Viviríamos mejor, no solamente yo, sino todos los peruanos viviríamos mejor, porque la corrupción ha hecho mucho daño al país. Ha impedido que mejoremos tanto en la educación como en la salud, en fin, en todos los aspectos, porque se han beneficiado solamente unos cuantos delincuentes que han actuado como dirigentes políticos del país. Según la definición de la RAE, la corrupción es un comportamiento que consiste en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. ¿Cuál es el caso de corrupción que más le ha impactado y cuál es el que más le ha afectado personalmente? Bueno, se podría decir que a inicios del primer periodo de Alberto Fujimori, exactamente entre el 92 y 93, cuando empezó el proceso de privatización y estatización de muchos proyectos nacionales, mi padre pasó del sector público en el que pertenecía al privado. Ahí se dio las facilidades para que muchos de los anteriores trabajadores del Estado pasaran al sector público y posteriormente los despidieran injustamente. Básicamente mi padre fue despedido, era sindicalista en el periodo del gobierno. Cuando pasó al Estado seguía siendo sindicalista, pero ya se tenía libertad de despedir a los sindicalistas sin tener retribuciones para la empresa negativas, ¿no? Y pasó eso, lo despidieron a mi papá 15, 16 años después, no, más, hasta 20 años después, se puso el antejuicio y fue reincorporado a sus labores, como debió ser justo desde el principio. Perú, un país que se caía a pedazos, un país que estaba al borde del abismo. La pobreza extrema, la corrupción generalizada, la eliminación de subsidios, la guerra interna, todo era un caos total. Sin embargo, cuando todos creíamos que esta situación se había calmado, ocurrió uno de los episodios más controversiales que muchos peruanos recuerdan con una mezcla de miedo e inquietud. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito. 2 décadas después del cierre del Congreso de 1992, el mismo patrón se vuelve a repetir: la poca confianza, el odio hacia los mandatarios, el poco compromiso. ¿Por qué la población se siente tan insatisfecha con las múltiples personas que han pasado por el gobierno? Esto es un referente de lo que ocurrió en el 2019 en el gobierno de Martín Vizcarra, cuando, debido a su oposición, tomó la decisión de cerrar el Congreso. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. ¿Cuáles crees tú que sean los factores que inciden en que la corrupción siga estando presente en nuestro Perú? Creo que uno de los factores es que desde la familia se normaliza esta situación, ¿no? Lo que comúnmente se dice la criollada, el pasarse en alto, el no respetar las leyes de tránsito, el pensar que si yo le pago a alguien en la cola me van a poner más adelante. Son antivalores, ¿no? Porque desde pequeños nos deben inculcar que todo lo tenemos que ganar con esfuerzo y no necesitar que se nos dé algún dinero o algún favor, porque algunos piensan que favor con favor se paga y no es así. Actualmente, la corrupción se asocia principalmente con el soborno, que con toda probabilidad es su variedad más frecuente y de más profundo alcance. En realidad, existen diferentes tipos de prácticas corruptas, todas las cuales se ajustan a la definición del uso aventajado de recursos económicos para beneficio personal, cada una con diferentes soluciones. De esta manera,
Se han clasificado los distintos enfoques que se han usado para distinguir y agrupar diferentes tipos de corrupción en un intento de encontrar soluciones comunes. 1. FAC, prácticas corruptas por favoritismo, autoridad, competencia y homenaje. 2. 4PS, preferencia, poder, privilegio y pago. 3. DAP, dinero, activos, personas y poder. Pero ahora recapitulamos a marzo de 1992, crisis por parte de la denuncia de Susana Iguchi hacia Rosa y Santiago Fujimori por la creación de la ONG a su nombre. ¿A qué tipo de corrupción se alude? Efectivamente, de APP. El lamentable robo, fraude, abuso de poder y falta de empatía hacia quienes más lo necesitan. Solo nos muestra la verdadera cara de nuestra realidad peruana. Bueno, en el primer mandato de Alberto Fujimori, haber sido elegido, él dentro de lo que él proclamaba y hablaba era honradez y tecnología, ¿no? Parte de esto, su esposa lo denuncia y le dice de que sus hermanos se habían apropiado de una donación que vino de Japón. Entonces, ellos hicieron el mal uso de estas prendas, se apropiaban y obviamente en mejor calidad se quedaban y el resto lo repartían del pueblo. Entonces, al ser su esposa, la primera dama de la nación, su brazo derecho, Fujimori, y de ahí ya se da la corrupción, se comienza a conocer la corrupción. Y de ahí ya comienza a haber corrupción por parte del gobierno de Fujimori que no había un buen. Quedarse por interés, revocar relaciones parentales. Fue el caso de Keiko Fujimori, quien a sus escasos 20 años fue elegida como primera dama y dejó de lado a su madre y dio por muerta la relación entre ellas, saliendo obviamente siempre a favor de su padre, con quien compartía ideales estrechamente similares. Una situación que dejó mucho que desear sobre ella. Es así como la mala imagen de Keiko empezó a tener un reconocimiento negativo ante la sociedad peruana sobre sus. ¿Te parece correcto que en el primer gobierno de Fujimori el cargo de primera dama lo haya tomado Keiko con tan solo 20 años? No, porque se supone que no tenía experiencia y yo creo que también hubo algo de por medio ahí porque se supone que la primera dama estuvo bien y de un momento a otro le pasó algo que ahorita no se sabe. Y por eso le tomó el cargo la que no debió ser así. Porque no tenía experiencia.